Me dijo, no tienes ningún valor aquí, así que firmé un contrato millonario esa misma noche. La cena estaba servida, pero el ambiente se palpaba tenso. Las luces sobre la mesa titilaban como si sintieran la inminente tormenta. Laura intentaba sonreír, pero su corazón se sentía como un peso en el fondo de su pecho. Su hija, Valentina, la miró con desdén, los ojos brillando como dagas. «No tienes valor aquí», lanzó la frase que resonó en la sala como un trueno. El aire se heló y un nudo se formó en la garganta de Laura. La risa de sus familiares se desvaneció, reemplazada por murmullos incómodos. Aquella simple frase cortó más profundo que cualquier cuchillo. Valentina, con su cabello negro y su actitud decidida, era el reflejo de todo lo que Laura había perdido. En su rostro, Laura vio el resentimiento acumulado de años de sacrificios. El peso de ser madre soltera, de luchar contra la corriente, la ahogaba. Antes de que pudiera reaccionar, salió corriendo de la sala, dejando. Mientras todos intentaban cambiar de tema, la mente de Laura giraba como un torbellino. Pensó en el contrato que había llegado a sus manos esa mañana. Era una propuesta extravagante que prometía cambiar su vida, una inversión considerable por el 50% de su futura empresa. La idea de salir de esa opacidad, de la invisibilidad, comenzaba a brillar en su mente como un faro. No era el camino más seguro, sí, pero ¿esa noche se atrevería a dar el salto? Al llegar a casa, su café frío en la mesa, se sentó a meditar. Las palabras de su hija la perseguían. Ciertamente, lo que Valentina dijo la había herido. ¿Pero qué era el valor en realidad? ¿Era solo lo que otros veían o algo que ella tenía que encontrar en su interior? Impulsada por la humillación, se sentó en su computadora y aceptó la oferta. Un clic. Un contrato firmado. En ese momento, una chispa mágica iluminó su corazón, pero a la par, una nube oscura comenzó a formarse. Las dudas llegaron como sombras. ¿Realmente sería capaz? ¿Cómo reaccionaría Valentina al verla embarcarse en esta aventura? Las semanas pasaron y el proyecto tomó forma. Sin embargo, Laura no contaba con la tormenta que se desataría en su hogar. Valentina, al enterarse eufóricamente de los rumores sobre el nuevo negocio, no tardó en expresar su descontento. En cada discusión, Laura sentía que estaba perdiendo más que un lazo. Estaba renunciando a su esencia. «Estás haciendo esto solo por Pi», le gritaba su hija en medio de su frustración. Y en ese eco, Laura sintió que aún faltaban piezas en su rompecabezas personal. La presión aumentaba. Amigas leales de la infancia la llamaban cuestionando sus decisiones. Y en el trabajo empezó a recibir advertencias sobre el avance de su proyecto. Los ecos de un secreto que no debería haber descubierto comenzaron a surgir. ¿Qué peligros la acechaban en su camino hacia el éxito? Y así, acorralada y luchando contra su propia autoimagen, Laura se encontraba en un punto crítico. Las expectativas sobre sus hombros eran abrumadoras, y en su mente se repetía la misma pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para encontrar su lugar en un mundo que la había hecho sentir invisible? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Las semanas pasaban y Laura se sentía en medio de una tormenta. Cada día, su relación con Valentina se desgastaba un poco más. Sentía las miradas de los demás, los murmullos de desaprobación
y las preguntas cargadas de juicio. ¿Era este el camino que había elegido? Pero esa noche todo lo que había construido a pulso iba a desmoronarse. Era una tarde gris cuando recibió el mensaje. Urgente, decía el remitente. Era de su abogado, alguien que creía en su sueño, alguien de confianza. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó de golpe en la mesa de la cocina, los dedos temblando mientras abría el correo. Pero las palabras la dejaron paralizada. Laura, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre la inversión. Las palabras se agolpaban en su mente. ¿Qué podía ser tan urgente? Con el corazón a mil, decidió llamarlo de inmediato. La conversación fue breve y devastadora. Tu socio. Hay algo que no sabías. Hay antecedentes. Los rumores sobre él no son solo eso, son hechos. Te han engañado. Laura sintió que el aire se le escapaba. Un nudo frío se formó en su estómago. ¿Qué? ¿Qué antecedentes? Preguntó, la voz casi quebrándose. Antecedentes legales. Problemas financieros. No es quien dice ser. Su última inversión se terminó en un escándalo que dejó a muchos en la ruina. El mundo a su alrededor comenzó a girar. Se llevó las manos a la cabeza, perdida entre la incredulidad y el miedo. ¿Cómo había podido no verlo? Ese hombre carismático que había creído era un peligro. Una sombra de desconfianza comenzó a acechar su mente. ¿Qué hago? Gritó, sintiendo que el caos se desataba. La imagen de Valentina, cruzada de brazos y mirándola con reproche, la invadió. Tienes que salir de esto antes de que sea demasiado tarde, aconsejó su abogado. Pero ya no estaba en condiciones de pensar. El pánico se apoderó de sus sentidos. Mientras colgaba, se dio cuenta de que no solo su negocio estaba en peligro. Su relación con Valentina pendía de un hilo. Esa noche, al llegar a casa, la pulsión del desastre se sintió tangible. Encendió la luz del salón y encontró a Valentina sentada en el sillón, su mirada dura como el acero. Tienes que pararlo, mami. Esto no es un juego, le dijo Valentina, desafiándola. Las palabras de su hija resonaron en su mente. Laura, sintiendo el nudo en la garganta, respondió: No puedo dar marcha atrás ahora. Estoy comprometida. ¿Comprometida a qué costo? Gritó Valentina. Si todo se viene abajo, ¿crees que esto va a servir para algo? En ese instante, un grito de angustia reverberó fuera de la casa. Laura se sobresaltó y miró por la ventana. Vio una multitud congregándose en la calle. Caras de preocupación, murmullos aterrados. Se acercó y el aire helado la golpeó de inmediato. No podía creer lo que veía. Una ambulancia, luces parpadeando y un hombre caído en el suelo. «Es Mark», escuchó a alguien decir. Un frío cortante recorrió su espina. Mark, su socio, acaba de tener un ataque, continuaron los murmullos. La confusión se volvió un torbellino en su interior. ¿Podría ser que todo lo que había creído se estuviera desmoronando justo frente a sus ojos? Gas y respiraciones entrecortadas llenaban la calle. Laura sintió que se le congelaba el cuerpo. ¿Era este el destino que la vida le tenía reservado? Mientras los paramédicos se apresuraban para salvarlo, su mente giraba en círculos. ¿Qué había detrás de su aparente éxito? ¿Era él el responsable de sus futuros sueños rotos? Las luces de la ambulancia iluminaban la noche. Y de repente todo se volvió más oscuro. Laura no podía apartar la vista de la escena. Cada segundo era una eternidad. Su propia búsqueda de valor, la inversión y su relación con Valentina se entrelazaban en un dilema que la dejaba destrozada.
¿Qué estaba realmente en juego? ¿Y qué secretos oscuros acechaban su camino hacia el éxito? La vida de Laura estaba a punto de dar un giro dramático, una revelación que podría cambiarlo todo. Pero, ante la desesperación que la envolvía, solo una pregunta surgía en su mente. ¿Cuál era el precio del éxito? La ambulancia siguió iluminando la noche, una sinfonía de luces rojas y azules que se reflejaban en las ventanas de las casas cercanas. El murmullo de la multitud se intensificó. Como un río desbordado, Laura sentía el pulso de su corazón golpeando en sus oídos. Todo parecía un sueño o tal vez una pesadilla. A su lado, Valentina se había levantado, con los ojos llenos de rabia y miedo. «Mamá, esto no está bien. No podemos seguir ignorando las señales», le dijo, su voz temblando con una mezcla de frustración y desesperación. Pero Laura apenas podía escucharla, su mente atrapada en el caos. Una ambulancia no era solo un vehículo de emergencia, era una advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. Todo lo que había esperado, todo lo que había construido se sentía como un castillo de naipes, y entonces un grito desgarrador atravesó el sonido de la multitud. «¡Es Mark! ¡Despierta, por favor!». Una mujer entre la multitud se lanzó hacia el cuerpo inerte, su voz llena de dolor y súplica. Laura se acercó, el pánico apretando su pecho. «¿Qué está pasando?», murmuró, tratando de asimilar lo que sucedía. Se abrió paso entre las personas, hasta que vio a Mark tendido en el suelo. Su piel estaba pálida, y había un silencio inquietante entre los gritos y el sonido de las sirenas. Meses de reuniones y promesas, y ahora todo se desmoronaba. Unos segundos después, las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe seco, llevándose consigo las esperanzas de Laura. Pero en medio del caos, algo súbito la hizo detenerse. Una figura familiar se asomaba entre la multitud. Era Carlos, su viejo amigo de la infancia, el que había estado en silencio, observando todo desde la sombra. Se acercó con paso firme. Su expresión era seria, casi sombría. «Laura, tenemos que hablar. Hay algo que no te he contado», dijo, justo cuando los murmullos comenzaban a calmarse. Su voz era como un ladrido, cortante y urgente. Laura sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «¿Ahora? ¿En medio de esto?», preguntó con desgana, pero su mirada estaba fija en él. Carlos tomó aire. Sus ojos reflejaban angustia. «Es sobre Mark. No es quien tú crees que es. Su inversión no solo es engañosa. He estado investigando». Los ojos de Laura se ampliaron, el corazón le daba vueltas. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes sobre él?», Carlos continuó. «Hay rumores de que ha estado manipulado todo desde atrás. Y no solo eso. Sus conexiones están más allá de lo que imaginas. Sus anteriores socios han desaparecido de manera misteriosa. No te imaginas en qué te estás metiendo». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. «¿Desaparecidos? ¿Qué dices?». Estas no eran las palabras que quería escuchar. Todo lo que había soñado, cada paso que había dado, parecía a punto de desvanecerse en el aire. Valentina se interrumpió en la conversación. «Eso no es posible. Estás asustando a mi madre». Su voz resonaba como un tambor, pero la verdad inminente aplastaba cualquier intento de negación. «Carlos, ¿es cierto? ¿Qué es lo que no sabemos?». «Es más complicado de lo que piensas. Tu madre ha caído en un juego peligroso, y Mark es solo una punta del iceberg», reveló Carlos. El sudor en su frente brillaba bajo las luces de la ambulancia. Laura sintió que se desvanecía. Esa noche, con cada palabra, su mundo se desmoronaba. Los secretos oscuros que había ignorado comenzaron a cerrarse alrededor de ella como serpientes.
La verdad era mucho más devastadora de lo que había imaginado, y justo cuando estaba a punto de preguntar más, un grito atravesó la multitud. ¡No! ¡Por favor! ¡No! Era la mujer que estaba a cargo de Mark, gritando mientras un grupo de paramédicos trataba de reanimarlo. La desesperación llenó el aire. Laura sintió el impacto del miedo y la impotencia. Este no era el final que quería, sabiendo que detrás de cada éxito pudo haber una trampa. La realidad se instaló en su mente como una pesadilla fresca. Con cada segundo, la distancia entre ella y Valentina se ampliaba. «Mamá, ¿vas a dejar que esto te afecte?» «¡Racha!». La urgencia de Valentina era palpable, pero Laura sabía que había más en juego de lo que nunca había anticipado. Y con el caos desbordándose a su alrededor, la vida de Laura pendía de un hilo. La verdad sobre Mark, la relación con Valentina, todo se estaba entrelazando en un laberinto de dudas y traiciones. ¿Podría Laura realmente salir de esta tormenta y encontrar su camino hacia la luz? La pregunta que resonaba en su mente era una espada de doble filo. ¿Qué precio tenía que pagar para descubrir la verdad oculta? La ambulancia se alejaba, dejando atrás un eco de sirenas que retumbaba en el pecho de Laura. Las luces rojas y azules danzaban en la oscuridad, iluminando el pánico que se había apoderado de la calle. La multitud murmuraba, la confusión reinaba. La mirada de Valentina se encontraba fija en su madre, intranquila y llena de frustración. «Mamá, esto es un desastre», dijo Valentina. Sus labios temblaban. Laura, inundada de miedo y desesperación, sentía que él... «Estoy tratando de hacerlo bien», respondió Laura. La voz apenas un susurro, pero en su interior sentía que todo se descontrolaba. Carlos, todavía a su lado, veía la escena con intensidad. «No es solo Mark, Laura. Si no actúas, no hay vuelta atrás», advirtió. Su voz grave lo decía todo. El nudo en su estómago se volvía cada vez más incómodo. Justo en ese instante, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en el aire. Laura se giró rápidamente. Su corazón latía desbocado. Alguien había caído al suelo. Era una mujer. La multitud se apartó, creando un círculo en torno a ella. «¡Llama a una ambulancia!», gritó una voz. El pánico se apoderó de todos. Laura se acercó con Valentina, ambas sintiendo cómo la angustia se acumulaba en el aire. Al asomarse, Laura sintió que se le helaba la sangre. Era la misma mujer que había estado al lado de Mark, con una expresión de terror en el rostro. «Ella está desmayada. ¿Qué le pasa? ¡Ayuda!», clamó Valentina, mientras algunas personas intentaban reanimarla. Antes que alguien pudiera responder, un grupo de paramédicos llegó corriendo. La mujer fue colocada en una camilla. Pero antes de que se la llevaran, se giró, y sus ojos se encontraron con los de Laura. «¡No confíes en él!», gritó. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago de Laura. Esa advertencia resonó en su mente. «Mark, ¿qué había hecho?». La ambulancia se llevó a la mujer, y la multitud comenzó a dispersarse. La angustia dejaba un rastro de murmullos. Carlos se acercó a Laura. Su rostro ya no mostraba preocupación, sino una determinación creciente. «Esto es mucho más grande de lo que imaginas. Necesitamos saber qué más hay detrás de todo esto», dijo, tomando su brazo. Valentina, sin embargo, estaba aún en shock. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué no le haces caso? Ella estaba alertándote», volvió a decir, su voz cargada de frustración. Laura, sintiendo cada vez más la presión de la situación, respondió: «No sé a quién creer. ¿Qué significa esto que acaba de suceder?». Las palabras flotaban en el aire como un veneno. Los murmullos de la multitud se desvanecieron y un silencio tenso ocupó el espacio. Entonces, justo cuando Laura estaba tratando de procesar todo, otro grito retumbó.
¡Es un fraude!, gritó alguien al otro lado de la calle. Las miradas de todos se volvieron hacia un grupo formado en torno a un hombre que sostenía un cartel que decía: Mark, el estafador. Todos comenzaron a moverse hacia él. Voces de indignación y ganas de respuesta llenaban el aire. Laura, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, empujó a través de la multitud. Su vida dependía de respuestas ahora más que nunca. Cuando llegó, vio a un hombre gritando cosas sobre Mark y cómo éste había arruinado vidas. Las revelaciones empezaron a golpearla como olas. ¡Hay más! No es solo Mark. Deben saber que hay otros en la jugada. Seguía gritando el hombre, y la multitud se empezó a agitar. El miedo la inundó una vez más. Valentina, con la mirada alarmada, se giró hacia Laura. ¿Qué hacemos, mamá? Era como si el aire se hubiera esfumado. Laura entrecerró los ojos con determinación. Todo lo que había creído, cada paso hasta aquí, estaba a punto de cambiar. La verdad sobre Mark, su inversión, todo podía estar a punto de desmoronarse. Pero en ese caos, otra pregunta apareció. ¿Qué pasaría si Mark no era el único, sino parte de un juego mucho más grande, más oscuro? Sin respuestas claras, Laura se enfrentaba a un abismo de incertidumbre. Podría confiar en alguien a su alrededor. La verdad que estaba por salir destruiría todo lo que había comenzado. La mirada de Valentina, el susto, el temor, la presión sobre sus hombros. Todo se convergía en un solo punto. El tiempo se detuvo. ¿Qué pasaría a continuación? Una tormenta se avecinaba y Laura sabía que el verdadero horror recién comenzaba. La multitud se agolpaba, un mar de rostros angustiados. Las palabras de Carlos flotaban en el aire, inquietantes y pesadas, mientras el hombre con el cartel seguía gritando. El impulso de Laura se transformó en una confusión desesperada. Estaba a un paso del abismo, pero en su interior un grito ensordecedor clamaba por respuestas. Valentina, a su lado, mantenía su mirada fija, sus ojos parpadeando con una mezcla de miedo y determinación. «Mamá, escúchalo. Si Mark no es quien dice ser, estamos en problemas de verdad», decía la voz de la razón. A cada momento, la creciente multitud palpaba la tensión, cada vez más inquieta. Murmullos de incredulidad recorrían el grupo. Sus miradas cambiaban entre Laura y el hombre que la señalaba como sospechosa. «Él es un ladrón, un estafador», proclamó el hombre, instalando un silencio helado. «No dejen que lo engañe más. Ha ido arruinando vidas por años. El gobierno lo sabe. La policía ha estado buscando respuestas». Laura sintió que el suelo se estremecía bajo ella. Aquello que creía que era un nuevo comienzo comenzaba a parecer un completo desastre. Las palabras «gobierno», «policía» resonaban en su mente como un eco aterrorizante. Justo cuando estaba a punto de responder, una risa burlona emergió de la multitud. Luego, un grito. «Estea, no hagas nada», clamó Valentina, pero el caos ya estaba desatado. De repente, alguien del fondo de la multitud lanzó una botella que rompió justo al lado de Laura. Los fragmentos de vidrio estallaron como cristales afilados. La mujer que había estado a su lado, la que había advertido de confiar en Mark, dejó escapar un grito. El pánico se apoderó de todos. Gente empujando carreras descontroladas, como si una marea de desesperación arrastrara a todos. La escena se volvió un torbellino de confusión. Pero entre todo el caos, Laura sintió un tirón en el estómago. Atrapada entre las voces y los gritos, de repente recordó algo. El documento que había firmado. «¡Mamá, corramos!», gritó Valentina. Pero Laura seguía paralizada. No podía sacarse de la cabeza lo que había descubierto sobre Mark. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si todo lo que había construido
¿No era más que una fachada? ¿Qué si lo que había creído era una trampa? Mientras la multitud seguía agolpándose, el murmullo creció y emergió un nuevo grito. ¡Ayuda! ¡La policía viene! La adrenalina la empujó. Laura tomó a Valentina de la mano, su corazón palpitante, y comenzó a moverse. Pero en ese instante, la puerta de un coche negro se abrió de golpe, y de él salió un hombre con un abrigo largo, mirando a su alrededor, con una seriedad aterradora. Laura sintió que el aire se le escapaba. Él se acercaba a su hija. Sus ojos se encontraron por un segundo, y el tiempo pareció detenerse. Un instante de reconocimiento. Ella un viejo conocido. Alguien que había estado en su vida mucho tiempo atrás. De repente recordó. Era el padre de Valentina, el que había desaparecido sin dejar rastro. Un fantasma del pasado resurgido en el peor momento. ¡Valentina! Gritó ese hombre, su voz profunda resonando en el caos. He vuelto por ti. Todos se quedaron en silencio, y Laura sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Las emociones brotaron. ¿Qué significaba esto? ¿Era él parte del problema o la solución? Las palabras de Carlos se desvanecieron en su mente. ¿Qué había estado ocurriendo realmente? La verdad estaba más cerca de encontrarla de lo que nunca hubiera imaginado. Pero con esta revelación, ¿qué precio tendría que pagar su familia? Laura, aún atónita, solo se preguntó por un instante, ¿hasta dónde llegará para proteger a su hija en un juego en el que nunca pensó que participaría? Laura estaba en estado de shock. El rostro de su exmarido, ese hombre que había sido una sombra en su vida, ahora brillaba como un faro en medio del caos. «¡Valentina!», exclamó él, su voz resonando con la intensidad de la desesperación. La multitud se detuvo. El mundo pareció congelarse. Laura sintió que el aire se le escapaba. Podía ver la sorpresa y la confusión en los rostros a su alrededor. «¿Qué estás haciendo aquí?», murmuró ella, apenas audible. «He vuelto, Cortí», repetía, ignorando su pregunta. El crujido de la tensión en el aire era palpable. Valentina se había quedado paralizada. Sus ojos alternaban entre su madre y el hombre que había considerado un fantasma. «Eso no es posible. Te di todo y te fuiste. Desapareciste». Laura no podía contener el torrente de emociones. El dolor acumulado durante años brotó como un volcán en erupción, más caliente y abrasador que nunca. «Lo sé, pero no es lo que piensas». «Hay cosas que no sabes», dijo él, su mirada intensa, sinceramente perdida. Pero Laura no podía escuchar. Cada palabra que salía de sus labios sonaba como una traición. Una rabia antigua despertó en su interior, pero antes de que pudiera responder, un hombre del fondo de la multitud gritó: «¡Miente! ¡Tú no eres su padre!». Ese grito rompió el silencio como un vidrio quebrándose. Miradas incrédulas se volvieron hacia Laura, quien sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las palabras de la mujer desmayada, las advertencias sobre Mark, ahora tejían un hilo oscuro entre sus pensamientos. ¿Qué tan cierto era aquel grito? Las revelaciones comenzaron a descender sobre ella como un torrente. Valentina, transformada en un torbellino de emociones, gritó: «¿Qué significa esto, mamá?». La desesperación en su voz resonó tan fuerte que Laura sintió un nudo en la garganta. Este no era solo un encuentro casual, era una tormenta en el corazón de su familia. «Escucha, Valentina, esto no es fácil». Laura intentó calmarla, pero su voz temblaba. «No sé qué pensar». El hombre se asomó, frustrado, y dijo: «No puedo quedarme en silencio. Tu vida está en peligro. Mark no es quien dice ser». Y un fuerte estruendo le interrumpió. Un grupo de personas empujó hacia adelante, al parecer, un nuevo revuelo.
El hombre que había estado gritando sobre Mark había caído al suelo. El pánico brotaba de nuevo. «Alguien necesita unos paramédicos». De nuevo se escuchó la voz. Las miradas se volvieron hacia lo inesperado. Pero Laura tenía que sentarse. «¿Qué te ha traído aquí?», preguntó a su exmarido mientras el caos se instalaba a su alrededor. «Vine para advertirte. La verdad sobre Mark y el contrato es más siniestra de lo que imaginas. Deberías detener todo inmediatamente. Está manipulando a todos», dijo, sudando, su expresión oscura por encima de la situación. «¿Por qué debería creerte? 2 años sin noticias y ahora apareces en medio de un escándalo». La voz de Laura se cortó por la angustia. «Porque entre Mark y yo hay más de lo que piensas. Lo que tú ves como una simple inversión es un juego sucio». «Y ahora puede que ya sea demasiado tarde», continuó él, sus ojos llenos de miedo y urgencia. Y justo en ese momento, las sirenas de la policía llenaron el aire, agudizando las tensiones. La multitud se dispersó. Voces cargadas de confusión subían de tono. Valentina tiró de la mano de su madre y gritó: «Mamá, tenemos que salir de aquí». Sin embargo, el rostro de Laura estaba pálido. Un nuevo miedo la invadía. ¿Qué si es cierto? Esa pregunta la golpeó como una ola de frío. La conexión entre cada persona parecía desmoronarse. Cada revelación era una cadena que la ataba más al desastre. Eso no era solo una advertencia. Era un grito de ayuda. «Necesito saber la verdad ahora», dijo Laura, su voz casi quebrada por el miedo. El mundo a su alrededor palpitaba, y su vida se había convertido en un rompecabezas de piezas escondidas. Un disparo resonó repentinamente en el aire. Todo se volvió un ruido ensordecedor. La gente gritaba, caía, corría en todas direcciones. Laura se dio la vuelta en busca de Valentina y su exmarido, pero todo se volvió un caos. Estaba en medio de un torbellino en el que cada decisión podía llevarla más lejos de la verdad o más cerca de la destrucción. Mientras el miedo se apoderaba de ella, una sola pregunta resonó en su mente. ¿Cuántos secretos más estaban por descubrirse? Mientras el estruendo del disparo resonaba, una sombra se cernía sobre Laura. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido un recordatorio de lo frágil que era su vida en ese momento. Todo a su alrededor se movía en cámara lenta. La multitud gritaba, algunos corrían, otros se encogían de miedo. Valentina, con el rostro pálido y los ojos fijos en el caos, sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de su madre era un murmullo lejano. «Valentina, corre». Pero todo ocurría tan rápido. Laura miró a su exmarido, que parecía atrapado en una tormenta de confusión. Siempre había sido la figura ausente. Nunca había ocupado el lugar que debía como padre. ¿Podía confiar en él ahora? Las periladas palabras sobre Mark brillaban en su mente como faros en la oscuridad, pero el caos la abrumaba. Un grito desgarrador rompió la tensión. Laura se volvió, y lo que vio le heló la sangre. Era el hombre que hacía instantes había estado gritando sobre Mark, ahora tendido en el suelo, sosteniendo su abdomen. Alguien había arrastrado una botella y le había alcanzado de lleno. Sus ojos, llenos de terror, buscaban respuesta. «¡Ayuda!», suplicó. Su voz era un hilo quebrado. La multitud se convirtió en un mar de reacciones. Todos querían entender, pero nadie sabía qué hacer. «Valentina, ven aquí». Laura extendió la mano, pero Valentina permanecía inmóvil, observando la escena con horror. Todo lo que Laura había tratado de proteger ahora se desmoronaba. La imagen de su hija, atrapada entre la angustia y la incertidumbre, la golpeó. «¿Qué pasa, mamá?». Valentina, aún aturdida, no podía procesar lo que ocurría. Laura se acercó al hombre en el suelo. «¿Estás bien?».
Su voz temblaba. No sabía qué decir, no sabía si las palabras podrían cambiar algo. Sintió que el miedo la envolvía como una manta pesada, pero la atmósfera cambió drásticamente. Un grupo de policías apareció, empujando a la multitud hacia los lados. Las luces de las sirenas danzaban, reflejándose en los rostros pálidos de todos los presentes. Las palabras de su ex marido resonaron nuevamente en su mente. Mark no es quien dice ser. Entonces un pensamiento aterrador golpeó a Laura con fuerza. ¿Y si él tampoco era quien decía ser? Mientras la policía se hacía un camino entre la multitud, el hombre en el suelo gritaba. «No mires, no te acerques», lo repetía en un susurro. Pero el pánico de las personas creaba un ciclo de desesperación que llenaba el aire. Laura sentía que el tiempo se desvanecía. De repente un grito surgió de la parte trasera de la multitud, desgarrador y agudo. «¡Detente! ¡Él es un agente encubierto!». La atmósfera se heló y todos volvieron la mirada hacia el grito. Una joven con cara desencajada. Los murmullos se intensificaron, como si el aire se hubiera vuelto tenso. ¿Qué estaba diciendo? Laura sintió un frío recorrerle la espalda. Las palabras resonaban en su mente. Agente encubierto. ¿Mark? La imagen de su socio, brillante, seductor. Todos esos momentos de promesas y sueños construidos se desvanecieron ante un nuevo horror. Sin previo aviso, la multitud se convirtió en un mar convulso de dudas y sospechas. La verdad, si es que existía, ahora era un oscuro laberinto sin salida. La idea de que su vida, sus sueños, sus esperanzas pudieran ser parte de un juego más siniestro era demasiado. Valentina, atrapada entre los gritos, miró a su madre y le preguntó: «Mamá, ¿qué significa esto?». Laura se quedó en silencio, su mente dando vueltas. Cuerpo y alma en conflicto. Todo lo que había luchado por construir parecía romperse con cada palabra que surcaba el aire. Y entonces, una figura apareció entre la multitud. Un nuevo hombre, de rostro conocido pero oscuro, que había estado a su lado en un pasado distante. Una sombra que la seguía como un eco. «Laura», dijo él, su voz era un susurro que cortó el aire helado. Pero antes de que pudiera continuar, un tumulto se desató nuevamente. La imagen de su padre, un hombre que había prometido protegerla y que de repente regresaba de la nada. Los sentimientos encontrados la desbordaron. Entre la confusión, una verdad más obscura se apoderó de aquella noche. Las conexiones se entrelazaban, creando una telaraña en su vida. ¿Qué secretos estaban realmente ocultos tras esa identidad? Laura sostuvo la mano de Valentina, apretando con desesperación. La pregunta quemaba en su pecho. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder para llegar? Alguien chilló. «Es un fraude. Él nunca te dejó. Está controlando todo desde las sombras». La verdad se convirtió en una tormenta que amenazaba con tragarse tanto a Laura como a Valentina. ¿Qué pasaría si todo lo que conocía se desmoronaba? La confusión, el dolor, la traición y la revelación, todo se unía en una danza aterradora. Pero ya era demasiado tarde, y Laura comprendió que cada decisión, cada palabra dicha, las llevaría más allá de la tormenta y hacia un abismo desconocido. ¿Hasta dónde llegaría para proteger lo que más amaba? La realidad nunca había sido tan oscura. Laura sentía que el caos la envolvía. La multitud seguía murmurando, y Valentina, temblando, buscaba respuestas. «Mamá, ¿qué está pasando?». Pero antes que Laura pudiera contestar, un grito desgarrador estalló en el aire. «¡Ah, no lo hagas, Mark!». Alguien empujó desde el fondo, y todas las miradas se volvieron hacia un hombre que había surgido del tumulto. Era uno de los antiguos socios de Mark. Su rostro era un lienzo de angustia. «Está a punto de hacerlo. No entienden lo que está pasando». La multitud se dividió. Algunos retrocedieron.
Otros avanzaron, empujando. Laura sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Un hombre, pálido y agitado, rompió a correr, chocando contra los que se interponían en su camino. Laura retuvo el aliento. ¿Qué significaba eso? ¡Detente!, gritó alguien más, intuyendo el peligro. Laura miró a Valentina. Su hija buscaba respuestas en sus ojos. Pero Laura estaba tan perdida como ella. El temor servía como una cuerda tensa que amenazaba con desatarse. De repente, una explosión resonó en el aire. Una mezcla de pánico y vívidos colores iluminó la escena. Una esfera negra se proyectó desde el interior del coche de policía. Una especie de bomba de humo. La multitud gritó al instante, disolviéndose en un frenesí de desesperación. ¡Mamá! ¡Vamos! Valentina la tomó fuertemente de la mano y comenzaron a correr. El aire se llenó de una niebla densa que ardía en los ojos y hacía que cada respiración fuese un desafío. Laura apenas podía ver. Se detuvieron al borde de la acera, entre la confusión. En ese momento, un grito entrecortado resonó, y un funcionario de policía cayó de rodillas. Dos oficiales cercanos se acercaron rápidamente a ayudarlo. «Es un ataque», murmuran algunos. «Vamos, lleva a Valentina lejos de aquí». La conexión entre madre e hija se tornó vital. Mientras corrían, Laura observó que Valentina se adelantaba, su rostro iluminado por la inseguridad. Los murmullos del entorno se convertían en ecos confusos. Si no fuera por la garra de Valentina en su mano, habría perdido el rumbo. «Mamá, ¿a dónde vamos?» La niebla espesa hizo que la visión de la multitud se volviera borrosa. En un giro inesperado, Laura sintió que alguien la empujaba. Un rostro familiar, el del hombre del pasado, su exmarido, apareció entre la bruma. Laura era parte de un plan. Mark está vinculado a algo mucho más grande. Los latidos de Laura resonaban en su cabeza. «No ahora. No podía hacer frente a más secretos. No puedo», le gritó, sintiéndose desgarrada. Valentina miraba a su madre, confundida, hasta que un destello de luz iluminó la escena fugazmente. Un arma, apuntando al aire. El sonido del disparo sembró el caos nuevamente. Todo se detuvo. La multitud se congeló brevemente, antes de que el pánico regresara. La confusión reinó. Laura sintió que el suelo se desvanecía y su corazón se detenía. Tener a su hija a su lado era lo único que la mantenía cuerda. De entre la multitud, el hombre que había caído frente a Laura yacía en el suelo. Un destello de comprensión cruzó por su mente. «Espera, él tiene la respuesta. Todo está conectado». Laura lo había olvidado. Pero esos ojos, llenos de terror, ahora eran un faro en medio de la tormenta. El caos era casi palpable. Mientras se acercaban, un sonido distinto retumbó. Una especie de explosión. Las luces comenzaron a parpadear y algo crujiente llenó el ambiente. Los murmullos se intensificaron. Preguntas fueron lanzadas al aire. Algo se estaba desmoronando y Laura comprendió que el alcance de la verdad era más grande de lo que había imaginado. Justo en ese momento, la niebla se despejó lo suficiente para que sus miradas se cruzaran con la del hombre herido. No era un extraño, lo conocía de la manera más profunda. «Laura, eres tú», dijo con voz quebrada, pero aún no podía aceptar la magnitud. Las palabras flotaron y Laura sintió que la tierra se sacudía bajo sus pies. La tensión hizo que el tiempo se detuviera. ¿Acaso podía ser posible? Las verdades ocultas volvían a su mente. Secretos, mentiras, promesas rotas. Con un solo comentario, la realidad se desquebrajó ante ella. ¿Y si este hombre, este desconocido, la solución adicional que había estado buscando, era parte del problema?
¿Qué papel había jugado cada uno en esta oscura trama? Las conexiones se entrelazaban y se convertían en un enredo, y Laura se dio cuenta de que la verdad que tanto anhelaba podría ser más devastadora de lo que había imaginado. En un instante, todo lo que creía, cada decisión, cada sacrificio, podía desmoronarse frente a sus ojos. ¿Hasta dónde la llevaría ese descubrimiento? Era una pregunta que no sabía si quería responder. El abismo se abría ante ella, y la única opción era mirarlo a los ojos. Sin embargo, ahora, más que nunca, necesitaba saber qué precio tendría que pagar para encontrar finalmente la verdad. Laura sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. La multitud vibraba con nerviosismo, y Valentina, con los ojos muy abiertos, parecía atrapada en una pesadilla. En ese instante, el hombre herido la miró fijamente, su respiración agitada. «Mark está jugando con fuego», gritó, su voz quebrándose en medio del caos. Pero el ruido ensordecedor de la multitud se tragó sus palabras. Laura apretó la mano de Valentina. Su mirada se centró en él, desesperada por encontrar respuestas. Las revelaciones de su exmarido le daban vueltas en la cabeza. Cada palabra, cada mirada se entrelazaba en una tela de intriga y peligro. «Es la verdad, Laura», dijo el hombre en el suelo, mientras su cuerpo temblaba. «No tienes idea de lo que está pasando realmente. Hay vidas en juego». «¿Qué quieres decir?», cuestionó Laura, casi sin poder contener el pánico. «¡Habla!». Las palabras cortas caían entre grites, y el caos aumentaba en cada segundo. En ese momento, una estruendosa explosión resonó en lo alto. El aire se volvió espeso, gelatinoso y vibrante. Una ola de pánico recorrió la multitud, y las luces de la escena titilaron. La nube de humo que resultó del estallido envolvió a todos como una manta. «¡Espera, Valentina, no!». Laura tiró de la mano de su hija, pero una ráfaga de aire llevó a Valentina al suelo, enredándola en el polvo y el humo. La mirada de Laura se convirtió en miedo. Se arrodilló, buscando a su hija entre la confusión. «¡Valentina!». A su alrededor, el caos se transformó en una pesadilla viviente. Las sirenas de la policía retumbaban, pero ese sonido parecía lejano, apenas audible. Valentina gritaba. La imagen de su hija pidiéndole ayuda era un puñal en su corazón. Al mirar a su alrededor, un grupo de personas se movía en su dirección, algunas con miradas llenas de horror y otras con expresiones de determinación. Laura podía sentir cómo el peligro se cernía sobre ellas, y el tiempo parecía estirarse en una agonía interminable. Un hombre con una chaqueta de cuero se acercó corriendo. «Ella está en peligro. Tenemos que irnos ahora». Laura sintió una punzada de desconfianza, pero la urgencia en su voz resonaba en su mente. Sin pensarlo, se lanzó hacia su hija. «Valentina, agárrate de mi mano», logró gritar entre el ruido. Pero algo la hizo detenerse en seco. Cuando sus ojos se encontraron, la mirada de Valentina era de terror, y a su lado el hombre herido había comenzado a levantarse, con una determinación fría. «No te acerques a ella», dijo con voz quebrada pero firme. Fue un instante, un flash. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que el hombre no era quien decía ser. Miró nuevamente a Valentina y a su exmarido. De pronto, el hombre herido sacó un arma. «¡José, no!», Laura gritó. Pero estaba demasiado tarde. Un destello de luz, un disparo. Todo se detuvo. El disparo resonó como un trueno, y el caos se transformó en un silencio absoluto. Laura sintió que el tiempo se desvanecía. Valentina, a su lado, se congeló. El hombre cayó al suelo ante ellos,
y el horror se cernió sobre la escena. ¿Qué? ¿Qué has hecho?, balbuceó Laura, la angustia inundando su voz. La multitud comenzaba a dispersarse nuevamente, pero el shock permanecía en sus miradas. «Es un traidor. Mark nunca podría ser de fiar», dijo el hombre caído, su mirada vacilante, llevada por el dolor. Pero el ecosistema de la realidad de Laura se empezó a desmoronar, y cada fragmento de su vida anterior se torcía. «¿Eras tú el verdadero enemigo?», se preguntaba, mientras una nueva oleada de comprensión la golpeaba. Su vida, sus elecciones, su relación con Valentina, todo giraba en un torbellino. Ahora se enfrentaba a un dilema aterrador. ¿En quién podía confiar realmente? Las luces de emergencia comenzaban a iluminar la escena. La policía llegaba, pero en su mente solo había una pregunta que zumbaba como un grillo. ¿Qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad oculta en medio de tanta traición? La escena se tornaba aún más caótica. Laura se arrodilló junto al hombre herido. El miedo la inundaba, pero había algo más poderoso que eso: la necesidad de proteger a Valentina. El polvo aún flotaba en el aire, un recordatorio del desastre a su alrededor, y el grito del hombre resonaba en su mente. «Mark está jugando con fuego». «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, casi sin aliento. Valentina estaba paralizada a su lado, sus ojos amplios y llenos de incertidumbre. «Es más peligroso de lo que piensas. Él no solo está manipulando tu carrera, está dentro de algo más grande», susurró el hombre, sus palabras entrecortadas por la agonía. «Tú y tu familia están en riesgo». La niebla de humo se disipaba lentamente, revelando una multitud más clara. Laura se puso de pie. El peligro ahora se sentía tangible. La policía estaba llegando, sirenas aullando y luces parpadeantes iluminando el rostro de su exmarido, quien se acercaba rápidamente. «Valentina, ven aquí», gritó, pero Laura sintió que el corazón se le detenía. La confusión reinaba. Laura miró a Valentina, quien mostraba una mezcla de pánico y determinación. «Confía en mí», le dijo, y la agarró firmemente de la mano. Juntas se abrieron paso entre la multitud. El hombre herido había desplomado la realidad. Ya no podía ignorar la amenaza inminente que representaba Mark. Mientras caminaban a través del espeso aire, Laura vio a Carlos, su amigo de la infancia, que empujaba su camino hacia ellas. «Laura, es hora de que te digas la verdad. Mark no solo ha estado manipulando tu negocio, él está conectado con un grupo que se dedica a arruinar vidas», exclamó, su voz llena de urgencia. «¿Qué?». Laura no podía creer lo que escuchaba. «¿Cómo lo sabes?». «Mientras tú estabas distraída, yo investigué. No es solo un estafador, Laura. Este tipo tiene antecedentes. Y no solo eso, hay un peligro real», dijo, y luego miró a Valentina, quien temblaba a su lado. «Tienes que alejarte de él». La mirada angustiada de Valentina le rompía el corazón a Laura. «Mamá, tengo miedo». Apenas hubo tiempo para reacciones cuando un alboroto estalló de nuevo. Un grupo de oficiales llegó acercándose a la escena. Laura sintió que la presión aumentaba. Iban a arrestar a alguien, y no quería que su hija viese más violencia. «Tienes que salir de aquí, ahora mismo», dijo Carlos, mirando a Laura intensamente. «Lo que sigue será enorme. Necesitas proteger a Valentina». «No puedo dejar a Mark suelto. Él tiene que pagar por lo que ha hecho», replicó Laura, aunque sabía que su familia necesitaba estar a salvo. Entonces un destello de luz interrumpió su conversación, y Laura miró hacia el frente. Mark estaba siendo arrastrado por los policías. La multitud se abrumó en murmullos, y Laura pudo ver en su rostro una mezcla de miedo y desprecio. «Esto no se ha acabado, Laura. Tu mismo pasado volverá para morderte», dijo él,
Mientras lo llevaban, Laura sintió una oleada de alivio. Mark ya no podía hacerle daño. Pero de golpe una llamada resonó entre la gente. ¡Deténganse! ¡Hay más en juego! Carlos apretó el brazo de Laura. Era necesario salir de este torbellino. Con cada paso, el aire se sentía más ligero. ¡Vamos, Valentina! La mirada de Laura encontró la de su hija, llena de comprensión. Juntas salieron de la multitud confundida y se alejaron hacia el horizonte despejado. Mientras caminaban hacia su nuevo futuro, la luz del sol rompía a través de las nubes. Era un nuevo comienzo. Sin el peso de Mark o la sombra de su exmarido, Laura se sintió más fuerte. No dejes que el miedo te controle. Siempre seré tu refugio, le dijo a Valentina, quien sonrió por primera vez. Las lecciones aprendidas permanecerían, pero el futuro prometía. Es el momento de reconstruir, mami, dijo Valentina con firmeza. Seremos invencibles juntas. Laura supo en su corazón que había dado el paso correcto. Todas las pesadillas quedaban atrás. Y ahora tú también puedes ser parte de esta comunidad increíble. No pierdas tiempo. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que crees que vendrá. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Necesitamos tu apoyo. Este es el momento para mostrarlo.